Y esta mañana está con nosotros Teresa Solís. Ella es la directora experta en turismo y desarrollo regional en Deloitte Spanish Latin America. Teresa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Qué gusto saludarte. Qué gusto que estés con nosotros esta mañana. Y bueno, la verdad es que se acerca un momento muy importante para México, para toda la región Norteamérica, y es pues lo que tiene que ver con el Mundial, sin duda con ciertos grados de complejidad, varios temas, pero ¿cuál es la óptica que estás viendo y sobre todo la oportunidad que hay para nuestro país? Ya, bueno, pues sí, estamos a unas cuantas semanas. Si viajamos por los aeropuertos, especialmente Ciudad de México, vemos que estamos todavía poniendo la casa en orden, arreglando ahí para que lleguen todos nuestros invitados. Y pues es una gran oportunidad para los negocios. Muchos de los negocios del sector de hospitalidad han estado trabajando ya pues desde el año pasado en algunos casos y todavía afinando y a marchas forzadas, revisando, haciendo todas las pruebas, todos los simulacros para asegurarnos que seamos unos espléndidos anfitriones, querido Rodrigo. Claro, sí, la verdad es que cuando uno ve pues la infraestructura, creo que pues nos habla de los retos que tenemos, particularmente se antoja difícil, la verdad, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México quede como debería, complicado. El de Guadalajara bien, la verdad es que me parece que Jalisco es el estado que va más adelantado, obviamente en el caso de Nuevo León pues no se logró lo que había planteado el gobernador en términos del metro, etcétera, pero bueno, la infraestructura funciona. Y ahí preguntarte, ¿cómo va a estar la dinámica entre los tres países? Es decir, ¿qué sabemos en los que van a viajar a los tres? Oportunidad, independientemente de las políticas restrictivas, por supuesto, el turismo fluye hacia donde es bienvenido. Y ciertamente si hay, sobre todo en los días anteriores, muchos ya tienen sus boletos, ya tienen sus boletos a los estadios, sus boletos para transportarse, y solamente si se dan algunos anuncios de último minuto podríamos tener algunos cambios importantes en este sentido. En el caso de México, estamos viendo, Deloitte decidió invertir en este estudio y además es el primero de dos, porque este es un estudio de perspectivas del impacto económico y con una serie de recomendaciones para las empresas que están, sobre todo las que están en los lugares sede, pero aún las que no, para prepararnos. Finalmente, el Mundial es un pico de consumo, es una gran fiesta internacional. Este año es la edición 23. En México se van a llevar a cabo 13 partidos. Recordemos que tenemos no la totalidad del evento, sino como tú apuntas, estamos hablando de 104 partidos y 13 se van a llevar a cabo en México. Y ciertamente nuestro país está tratando de hacer pues el mejor uso de esta enorme oportunidad. Esto implica, por supuesto, este año el consumo, que va a tener un pico importante en el mes de junio, pero también, como bien apuntabas, son las inversiones en infraestructura, que es así, llegan para quedarse. O sea, tienen un beneficio no solamente en los viajeros, sino específicamente en la movilidad y en la facilidad y en la imagen urbana de quienes vivimos de manera permanente en nuestro país, y también con algún impacto, esperamos, en los años posteriores, porque se hizo un análisis muy interesante en el caso de este estudio,
y se vio qué está pasando, qué ha pasado con los países sede después del Mundial. Es decir, en los 3 años posteriores, qué es lo que ha sucedido. Y lo que vemos es que si sumamos esos 3 siguientes años, vemos un incremento del 23% en el flujo de turistas internacionales, lo cual, pues digo yo, es un dato muy esperanzador para nuestro país, pero también muy retador, porque finalmente, desde el punto de vista turístico, el evento es una gran vitrina internacional para la ciudad de sede. Y en ese sentido tenemos que dar una gran imagen, asegurarnos que nuestra comunicación es muy puntual, es enfocada en la gran calidad de los servicios turísticos que tiene México y, por supuesto, en la enorme hospitalidad que tenemos los mexicanos para hacer este tipo de eventos muy exitosos. Y por supuesto, durante el pico de la demanda, vamos a tener sectores muy beneficiados, empezando por el sector gastronómico, bares, restaurantes, que van a tener cafeterías, que van a tener, por supuesto, a muchos comensales adicionales que quieren pasar estos eventos en grupo, con amigos, con familia. También quienes van a venir como turistas tanto nacionales como internacionales, pues van a provocar un pico en la demanda de servicios de alojamiento y, por supuesto, en temas de compras, lo que llamamos retail, en donde quienes siempre queremos celebrar en el ambiente correcto y vamos a tener una gorra, una camiseta, vamos a hacer compras adicionales justamente para ambientar y para ponernos en el estado de ánimo correcto para disfrutar este evento. Por supuesto, el transporte y actividades de entretenimiento. Entonces, sí esperamos este pico. Por supuesto, te decía, todos los negocios han estado trabajando en el front office, en el back office, asegurándose que tenemos la tecnología de apoyo para atender este pico de demanda, que tenemos los medios de pago que son súper importantes para recibir de manera eficiente pues los recursos que nuestros clientes quieran invertir en este evento. Y bueno, pues estamos, como te decía, trabajando en el sector de hospitalidad, haciendo los últimos premortem, afinando y asegurándonos que tenemos todos los detalles bajo control. Por supuesto, también durante el evento se van a tener una serie de retos logísticos, dónde va a estar nuestro personal, quiénes tienen que estar temprano, cómo se van a transportar, en algunos casos previendo incluso que pernocten cerca de los establecimientos, porque hay toda una logística para acercarnos a los eventos y necesitamos estar súper pendientes y poniendo, ahora sí que ejerciendo todos los trabajos que hemos estado haciendo en los últimos meses, incluyendo, por supuesto, número uno, la protección al viajero, la protección al residente, a nuestros empleados, pero también, pues, el crear esas experiencias extraordinarias que los mexicanos saben hacer muy bien. Claro. Debo hacer un corte, Teresa, y regresamos. También preguntarte qué sabemos, por ejemplo, de cómo van las reservas de cuartos de hotel, que eso pues siempre es importante. Platicaba recientemente con el presidente de la ANTAD y me decía, pues no estamos viendo tantas pantallas planas, pero bueno, todavía está empezando el segundo trimestre. De repente el gasto como que está un poco ralentizado. Pero bueno, pues muchos temas y datos que hablar y sobre todo recomendaciones que ya nos mencionas algunas. Esta mañana está con nosotros Teresa Solís, es la directora experta en turismo y desarrollo regional en Deloitte Spanish Latin America. Estamos hablando pues de bien el mundial. Los datos que nos dicen, por ejemplo, estoy viendo el Stark de Francisco Madrid, que siempre va recopilando los datos con la información del INEGI. Y por ejemplo, los turistas internacionales en el primer bimestre crecieron 9.3%, o sea, la tendencia es buena, estamos hablando de 16.900.000, las divisas, el gasto estaba más ralentizado, 6.745 millones de dólares, un crecimiento de 2.2%, turismo aéreo, que es el que más gasta, es casi el 80% del gasto, o poquito más, ese subió apenas 0.7%.
En la balanza turística, por ejemplo, muchos mexicanos salen, evidentemente, y en cruceristas, por ejemplo, creció 4.2%. Y bueno, pues muchos retos, digo, la infraestructura, pues a lo mejor no la podemos controlar en términos de, mencionaba yo hace un rato, la verdad es que uso muchísimo el aeropuerto de la Ciudad de México y no parece que va a estar listo, faltan unas semanas, todavía hay cosas muy complicadas, pero lo que sí podemos controlar, Teresa, y es lo que mencionabas hace un momento, pues es la calidez, la experiencia, obviamente los negocios en lo individual, lo que pueden hacer, más allá de, pues que también va a estar un poco complicada la ciudad en términos de tráfico, Guadalajara y Monterrey, que también tienen lo suyo. Decía yo que para mí Jalisco es el estado que está mucho más avanzado en términos de su infraestructura, pero bueno, hace un rato nos hablabas de las recomendaciones y te quería preguntar, ¿qué sabemos de las reservas, si se están dando en los hoteles? ¿Cómo está esa parte? Y sobre todo, bueno, pues más recomendaciones. Mira, afortunadamente las reservas están llegando. Por supuesto, es un tema complejo porque muchas de las reservaciones se hacen a través de bloqueos, bloqueos para los operadores especializados. Y esto llegó pues a última hora porque no sabíamos, sobre todo, uno, no sabíamos los partidos que se iban a dar. Todavía había algunos partidos, encuentros para definir quiénes iban a estar viniendo, y después está también el definir en quiénes iban a comprar esos boletos, porque se hizo un ejercicio en donde había más demanda que la oferta. Entonces empezaron a planear ya bastante tarde muchos de los asistentes en cómo iban a planear su viaje. Están llegando, por supuesto, en partidos clave, estamos casi a 100 en las áreas cercanas, por supuesto, en los establecimientos de calidad turística cercanos a los estadios. Se están incrementando, obviamente, estamos en un libre mercado, se están incrementando las tarifas, entonces vamos a encontrar una sobredemanda en ciertas fechas especiales y se está esperando, de repente se habla, tampoco es un tsunami de turistas internacionales que van a llegar. Nuestras estimaciones es que van a llegar aproximadamente 836,000 turistas a México, a participar con el objetivo especial de participar en los partidos, en asistir a los partidos, y de estos son 280,000 turistas extranjeros y 556,000 turistas nacionales. Por supuesto, esto en la concentración, si bien no es un número exorbitante, sí pensamos que muchos, sobre todo los internacionales, van a moverse por vía aérea y como decías, es muy importante, pues son quienes más gastan. Y precisamente los negocios, número uno, han estado trabajando en cómo vamos a poder darles todos los servicios que necesitan de una manera eficiente. Todas nuestras operaciones, mencionaba yo, medio de pago súper importante, el efectivo, pues no funciona, ocupa demasiado tiempo. ¿Cómo vamos a tener los medios digitales para pago, recibir, asegurarnos que estamos recibiendo las tarjetas de crédito, de débito de los lugares donde son originarios los viajeros? Por supuesto, han estado trabajándose con foco en los calendarios y en las zonas donde se van a realizar los partidos y en donde se va a celebrar, porque si bien estamos hablando de 836,000 turistas, estamos hablando de 4.2 millones de asistentes a los FanFest. Son estos eventos públicos, más las zonas de restaurantes, las zonas hoteleras, en donde pues nos vamos a reunir para participar en los partidos y por supuesto trasladarnos de nuestras zonas de trabajo a nuestras casas en las horas de los partidos. Entonces se está previendo, incluso por los negocios, que mucho de su personal que esté cercana a las áreas más congestionadas, pues decidan hacer esos días trabajo desde casa cuando no tengan que estar físicamente en las áreas congestionadas. Por supuesto, se está trabajando y se ha trabajado ya por muchos meses en todos los protocolos de protección civil, asegurando que van a ser resilientes las operaciones y, por supuesto, tener un plan de contingencias para poder reaccionar rápidamente a cualquier incidente.
y también haciendo estrategias para no solamente tratar de capturar el volumen, sino capturar el valor, buscar y crear ofertas de servicios para clientes especializados en ciertos perfiles que estén dispuestos a pagar un poquito más para disfrutar de lo que específicamente estamos trabajando y por supuesto la fidelización. Esta es una gran oportunidad para establecer con los viajeros una relación personal y para aprovechar esa relación para traerlos, para disfrutar, para darles información sobre la oferta que tienen nuestros destinos, nuestros establecimientos y fidelizar y correr la buena voz para que traigan a sus amigos, a sus familiares y sea esta en muchos casos la primera visita debido a este evento, pero que podamos tenerlos como clientes frecuentes en nuestros destinos, en nuestro país y en nuestros negocios. Pues sin duda va a ser una enorme oportunidad. Además, México históricamente pues es la tercera ocasión, por ejemplo, el estadio que ahora se llama Banorte, pues el tercero, el único que ha tenido tres justas mundialistas, va a ser la inauguración. Obviamente, bueno, pues hay mucha controversia alrededor de los precios, de repente los boletos que han sido bastante altos en los tres países. Bueno, en Canadá no he visto tanto cuáles son los precios, pero en Estados Unidos y México sí, muchísimo, pero pues sí, una oportunidad muy interesante para todos. Y te agradezco mucho, Teresa, que ha estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, gracias Rodrigo. Y vas a ver, nos van a sorprender. Dicen por ahí que en México a veces no pasaría nada si no hubiera el último minuto. Vas a ver que vamos a tener un gran evento. Seguramente así será y esperemos que sea porque nos conviene a todos y además, bueno, pues que el país brille y que logremos, digamos, al final, bueno, pues nadie, en términos de la infraestructura, pienso mucho en eso, pues nadie espera necesariamente milagros, pero hay muchas cosas que tenemos que finalmente nos van a ayudar a compensar y sobre todo, pues que somos un país realmente muy cálido, con una gran gastronomía, en fin, muchas cosas muy positivas también que hay que ver y entender. Gracias. Gracias a ti, nos vemos para el Expost para ver cómo nos fue y sobre todo qué aprendimos y cómo vamos a aprovechar este evento. Sí, claro, es bien importante ver las lecciones aprendidas, sobre todo lo que viene, la estrategia del día es justo para capitalizar, digamos, estos visitantes que a lo mejor nos van a conocer por primera vez o cómo logramos que vayan a otros lugares cercanos, tantas ventajas que tenemos, Puebla, Querétaro, obviamente los destinos de playa, en fin. Gracias, Teresa. Ahí escuchamos y vimos a Teresa Solís, la directora experta en turismo y desarrollo regional en Deloitte Spanish Latin America.